profesor Sade, y él nos dijo que Víctor Alvarado es el que sabe, el que está más comprometido y que tiene más experiencia con la ceniza, por eso está aquí. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes, ¿verdad? A todos los tres y a todas las personas que escuchan. Un placer estar aquí después de tantos años escuchándolo a través de la radio. Privilegio. Así que gracias por la invitación. Después de la tormenta, bueno, antes que llegara la tormenta, había una pugna en Puerto Rico. Había habido hasta arrestos, la policía estaba allí, no permitían que unos camiones con cenizas llegaran de la ecoeléctrica, no, de la AES, de la planta de carbón que llegara. la planta de carbón, etcétera, etcétera. Y entonces vino María, y María pues nos hizo que el mundo de nosotros se tornara en supervivencia en vez de ambientalmente consciente, y nos olvidamos de la ceniza, empezando por mí, y a la semana pasada nos enteramos que ya han regresado al depósito de ceniza. Entonces eso trae varias preguntas. ¿Qué pasó con la colina o la montaña de ceniza y María? Yo cínicamente dije que alguna de esas cenizas habrá llegado a Haití con la fuerza del viento, pues no sé dónde quedó, qué contaminación hubo, si algo, y qué está pasando ahora que están volviendo a depositar. Todo eso en un cóctel ambiental. Así que, Víctor, tómate tu tiempo y empieza a decir, ¿por dónde estamos? Bueno, pues mira, vamos a empezar ya que por esa parte que pregunta sobre esta inmensa montaña de cenizas que mantiene desde antes del 2015. La AES mantiene esa montaña que está clasificada por la EPA como un vertedero de ceniza. Y como muy bien dice, ¿verdad? Cuando viene el huracán María, una de las preguntas que todas las personas nos hacían cuando pudimos comunicarnos después del huracán, ¿qué había pasado con esa montaña de ceniza? Varios días después de haber pasado el huracán, en este caso el periódico La Perla del Sur, que junto con el Centro de Periodismo Investigativo son los dos medios que han estado constantemente llevando a cabo investigaciones y documentando lo que está pasando con esto de la ceniza. En el caso de La Perla del Sur, ellos visitaron la montaña y tomaron fotos y las compararon en fotos que se habían tomado días antes, incluso el día antes de pasar el huracán, el día 19 se habían tomado una foto, y ellos compararon las fotos y nos las mostraron. Una de las primeras cosas que es evidente cuando uno ve esa montaña justamente días después del huracán, es que hay nosotros decimos como unas venas, ¿verdad? Que demuestra que por allí pasó agua. En esa área llovió muchísimo, así que alguna parte de esa montaña fue arrastrada por el agua, y en comparación con esas fotos se veía que había habido una disminución de la montaña. Otro detalle, lo decía ahorita un poco antes de empezar el programa, es que esta particulado de la ceniza, desde antes del huracán y después y hoy día, todavía los vecinos todos los días están limpiando sus ventanas y sus mesas de esa ceniza, porque eso vuela todos los días. Igual que la inmensa montaña de carbón, son dos montañas distintas que hay allí, y el carbón también llega a la casa de las personas. Pero hay un detalle más importante aún. Espera. Ajá. Yo me quedé con la montaña de cenizas. Uh-huh. Ahora tú me dices que hay una montaña de carbón. Y yo no sé si ustedes recordarán que el 1 de septiembre del año pasado, el presidente del Senado y algunos senadores hicieron una inspección aérea en un helicóptero, no sé si lo llegaron a ver, donde tomaron fotos y videos desde la parte de arriba, ¿verdad?, en aéreo, de AES y del vertedero de Easy Waste en Peñuela, que es donde estaban básicamente llevando la ceniza. Y ahí muchas personas se dieron cuenta, algo que nosotros ya sabíamos, que hay una montaña inmensa de cenizas y al lado hay una montaña inmensa de carbón. ¿En Peñuela? En Guayama. En Guayama. Porque Okay. Estamos hablando en este caso de la planta de carbón en Guayama. De la AES. Y allí, como traen a través del mar el carbón para ser quemado en la planta, pues a la intemperie tienen esa montaña de ceniza y esa montaña de carbón. Y eso lo están respirando los vecinos de allí todo el tiempo. De Guayama. Una de las cosas que ocurrió el año pasado, que es importante recalcar, es que bajo un reglamento de la EPA, que se aprobó en el 2015, estas compañías que queman carbón para generar energía y que tienen estos embalsos o estos vertederos inmensos de ceniza, tenían por obligación que hacer unos monitoreos del agua subterránea. La AES desde mayo del año pasado estuvo intentando
a través de cartas que le enviaron directamente al entonces que dirigía entonces la EPA, Scott Pruitt, y ahora después con Wheeler, Andrew Wheeler, que fue de los dos peor, ¿verdad? En términos de la contaminación, no. Entonces, pero ellos estuvieron insistiendo en que detuvieran ese monitoreo, que no quisiera que se monitorearan, pero lo tuvieron que hacer. Y así, igual que en Estados Unidos, sobre 400 y pico de estos embalses, y en este caso la AES en Guayama, tuvo que hacer ese monitoreo del agua. Y es interesante que aquí se detectó, y esto también lo resaltó la PERDA y el CPI, se encontró que cantidades elevadas de químicos detectadas en el agua subterránea de la carbonera de AES en Guayama, entre estos indicios de radiactividad, además de rastros de arsénico, cromo, selenio y molibdeno, se encontraron en el agua, y a través de esos estudios también se demostraba que esa contaminación estaba saliendo fuera de la planta. Y si el acuífero corre hacia el área sur, lo que queda al sur de la planta es el mar. Así que posiblemente esa contaminación había ido hacia allá. Entra al Caribe, el mar Caribe. Claro. Y aún más importante es que hubo un alza en los 6 pozos de monitoreo de AES entre agosto y noviembre de 2017. ¿Qué pasó entre agosto y noviembre de 2017? El huracán María. También, entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre, las pruebas reflejaron un alza de 100% de arsénico en uno de los pozos de monitoreo. ¿Y qué ocurrió entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre? El huracán María. Así que queda demostrado científicamente con esta data de una que fue contratada por la propia AES para hacer ese estudio, se llama DNA Environmental. Se demuestra que después del paso del huracán, la cantidad de contaminantes aumentó. Así que no solamente es el viento y el agua en la parte superficial de la montaña de ceniza, sino que también estamos hablando de los contaminantes que hayan llegado al agua. Ceniza en 14 municipios en Puerto Rico. Eso no solamente incluye pueblos del área azul. En San Juan llevaron ceniza. En Caguas depositaron ceniza. En Mayagüez depositaron ceniza. Las cenizas de Peñuela están por toda la isla, en otras palabras. Las cenizas que salen de Guayama, sí, que en el 2014 comenzaron a depositarlas en Peñuela y también en Humacao. Aquí no se habla de Humacao, pero en Humacao es donde más han depositado en el vertedero de Isigüey en Humacao. Depositaron sobre 600,000 toneladas de ceniza en ese vertedero en 2 años. Pero en Peñuela fue más drástico porque allí ya había habido una movilización de la comunidad cuando el gasoducto del sur en el año 2007. Y realmente Peñuela es un área que ha sido bien impactada. Allí está la Corco, allí hay una planta de ácido, allí pusieron quemar los cadáveres, hay muchas cosas, y ya la comunidad se cansó. Cuando vino lo del gasoducto, y ahora con esto de las cenizas que comienzan a depositarlo en el 2014 en el vertedero de Ecosystems en Peñuela, y después en el 2015 en el vertedero de Isigüey, pues las personas allá decidieron que no iban a poder seguir recibiendo tanta impacto ambiental, porque la salud de las personas, tanto en Guayama, ¿verdad?, que se ha demostrado que desde el 2002, de que se estableció la planta en Guayama de AES, ha aumentado los casos de cáncer en esa área, sino también en el caso de Peñuelas, con tantas cosas que han construido allí, y en este caso cuando llevaron la ceniza, pues también un impacto a la salud humana. Así que sí ha habido, ¿verdad?, un efecto de esta ceniza. Y nosotros, ¿verdad?, yo digo nosotros, estamos hablando de las organizaciones sabemos organizaciones en esta resistencia en contra de la ceniza y del uso del carbón en Puerto Rico. Desde Peñuela hasta Humacao nos hemos estado reuniendo durante varios años. Hemos decidido, y así lo hicimos constar, hicimos una conferencia de prensa en marzo, donde estábamos solicitando que incluso que esta planta hay que cerrarla. Ahora mismo, para entrar un poco en lo que pasó el viernes, yo sé que aquí lo comentaron, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, la planta de carbón va a estar cerrada una semana, ya está pagada la planta por mantenimiento, y de hecho está pagada, y no ha habido un apocalipsis energético en el país porque la planta de carbón esté cerrada, así que eso demuestra que no es necesario. Y nos habían dicho, ¿verdad?, que ellos iban a estar haciendo una limpieza en las calderas, y que el material que iban a recoger ahí, esos residuos, que obviamente son cenizas, las iban a llevar al vertedero de Peñuela. Y así pues, al parecer pasó durante la semana, en horas de madrugada, la gente de la comunidad no se enteró, pero el viernes específicamente en Guayama nos alertaron que había un camión que estaba saliendo desde la planta de Guayama, y entonces nosotros pues se lo dijimos a nuestros amigos allá en Peñuela: mira, estén pendientes porque posiblemente va un camión para allá. Y ahí fue que se activó la gente y llegó al campamento, un campamento que está
prácticamente desde 2014 ha estado allí fijamente, ¿verdad? ¿Y por qué desde la tormenta hasta el viernes no había habido depósito? Lo que pasa es buena pregunta, pues se me olvidó decirle esto bien importante. Uno de los resultados de la resistencia y de las confrontaciones que hubo el año pasado, desde el 2016, es que en este año, a principios de 2018 y hasta mayo, la empresa AES comenzó a sacar la ceniza fuera de Puerto Rico, que era el compromiso que ellos habían original, y que durante la confrontación en 2016-2017 ellos decían que no se podía sacar, que eso era muy costoso para ellos, que si la sacamos le tenemos que pasar ese costo a los que usan energía, y ya han sacado en 3 viajes 96,000 toneladas de ceniza. Y es por eso que no ha habido esa confrontación en los vertederos, porque ellos están sacando la ceniza fuera de Puerto Rico. Y no es hasta este viernes que al apagar su planta, ellos dijeron que de hecho hay una cosa importante la pregunta que yo le haría a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, si es que todavía hay presidenta, o ahora es una sombrilla gigantesca del Departamento de Recursos Naturales, pero Tania Vázquez, o sea, ese material o esos residuos que ahora ellos están moviendo en esa limpieza, ¿cumple con la ley? ¿Qué es lo que ellos están llevando allí? Porque hay una ley imperfecta que se aprobó el año pasado, que es la ley 40, una deformación total de lo que era originalmente la idea de los senadores y representantes de prohibir el uso de la ceniza en Puerto Rico. Pero aún bajo esa ley defectuosa, habría que preguntarle a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental si esos desperdicios que están llevando a Peñuela cumplen con esa ley o no. Y a mí me gustaría saber si hay algún tipo de monitoreo de parte de la Junta de Calidad Ambiental en ese sentido. Tú nos dijiste que Peñuela no es el único lugar donde estas cenizas se están depositando. ¿Dónde más? Mira, como dije ahorita, ¿verdad? En términos de los vertederos, en el vertedero de Humacao, entre el año 2014 y 2015, se depositaron más de 600,000 toneladas de ceniza. Pero hay otros, entre 12 municipios, además de Peñuela y Humacao, que también se depositaron estas cenizas desde el año, porque eso es otra cosa interesante que aquí se confundió un poco. No es que desde 2014 comenzaron a depositar ceniza en Puerto Rico. Cuando inicialmente la AES lleva ceniza a República Dominicana, cumpliendo lo que dijeron que le van a sacar fuera de Puerto Rico, cuando hacen el desastre ambiental y de salud y agrícola que ocurrió en República Dominicana, tanto en Montecristi y en las otras comunidades allá, en Arroyo Barril, comienzan a depositar desde 2005 las cenizas en Puerto Rico. El primer lugar donde ellos tiraron cenizas fue en el vertedero de Salinas. Como yo soy de Salinas, nosotros subimos eso y lo sacamos a la luz pública. Y de ahí en adelante comenzaron ellos a depositar cenizas en muchos municipios. Eso incluye municipios del área sur, estoy buscando aquí para decirle todos los sitios donde tiraron cenizas. En Ponce, Guayama, Arroyo, Salinas, Juncos, Santa Isabel, Mayagüez, Toa Alta, San Juan, Dorado, Caguas, Cuamo, Peñuela y Humacao. En todos esos municipios depositaron sobre 2.7 millones de toneladas de cenizas. Y una de las cosas que en el año 2010, a través de los legisladores municipales del Partido Independentista, nosotros logramos someter unas ordenanzas, y muchos de estos pueblos, 52 municipios, aprobaron esa ordenanza prohibiendo el que se siguiera depositando la ceniza en los pueblos. Y ahí es que viene entonces, en el año 2014, que ante el impedimento que estaban haciendo la legislatura y los alcaldes que se unieron a esto, entonces ellos piden, pues permíteme entonces tirarla a los vertederos. Y entonces es que viene el cambio de posición del gobierno de que, no la vas a seguir tirando y utilizando, porque ellos usaban en urbanizaciones, en centros comerciales, en caminos. Hay lugares que no tienen ningún uso. En la práctica era un vertedero clandestino de ceniza que las tiraron en todos lugares. Hay gente que en este momento compraron casas y están viviendo literalmente encima de un vertedero de ceniza y no lo saben, porque los desarrolladores no le informaban a la gente que habían utilizado ceniza, esas cenizas tóxicas. Así que lo que yo pensaba hasta hoy, que el sitio donde se depositaban las cenizas era Peñuela, eso no es correcto. Hay otros municipios donde sí han depositado. Claro. Porque como explicaba ahorita, Peñuelas ha sido el más visto quizás por el pueblo de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Yo diría que esto es un asunto mundial, porque fue donde la comunidad se levantó, donde entonces comenzaron a unir otros grupos de otros pueblos, y entonces al haber esta confrontación,
al haber este movimiento de pueblo, pues entonces eso es algo más visible. Pero vuelvo y repito, en el vertedero de Easy en Humacao, más de 600.000 toneladas, muchas de ellas ilegalmente fueron depositadas allí. ¿Y el gobierno qué acción ha tomado? ¿O EPA? Digo, Bueno, por un lado ustedes saben lo que ocurrió, como comentaba ahorita, de la ley 40, que inicialmente en el Senado se estuvieron discutiendo 3 proyectos que buscaban prohibir realmente la ceniza, ¿verdad? Y el senador Juan Dalmau sometió un proyecto, el senador Verdi el otro y el senador Larry Selhammer. Después de 6 o 7 meses discutiendo, se escogió el proyecto del Senado 81, que era del senador Larry Selhammer, que aunque no era el proyecto que quizás las comunidades y las organizaciones querían, pero por lo menos prohibía el uso de la ceniza. Lo que pasa es que estas compañías, por ejemplo Easy Waste y AES, lograron introducir unas personas en la Fortaleza, como es el licenciado Ramón Rosario, que trabajó para Easy Waste antes de trabajar en Fortaleza, y el licenciado Orona, que trabajó en el bufete de abogados de AES, y ellos se pudieron someter unas enmiendas que deformaron totalmente. Imagínate si fue así, el gobernador firmó la ley para prohibir el depósito de ceniza en Puerto Rico el 4 de julio, y 5 días después ya estaban los camiones en Peñuela llevando la ceniza. Esa ha sido la posición del gobierno. Después del huracán hay un intento de la AES de lavar su cara, porque ustedes aquí han hablado también parte de eso. Los millones de dólares que se están hablando ahora no es para las plantas de carbón tanto, sino más bien en el área de hacer microredes, mini redes, del área de usar fuentes de energía renovable. Y miren qué curioso, hay una compañía, y esto es bueno que ustedes lo sepan para que estén pendientes, hay una compañía que se llama Fluence. Fluence es una combinación entre la compañía Siemens y AES. Siemens, ustedes saben que Siemens ha sido contratado por el gobierno de Puerto Rico para hacer lo que se llama el Plan Integrador de Recursos, que es lo que vamos a hacer con el sistema eléctrico de Puerto Rico en los próximos años. Y una de las cosas que dicen Siemens en su evaluación es que hay que comprarle maquinarias a Siemens. Eso digo Siemens en su evaluación. Por otro lado, la AES en Estados Unidos el año pasado compró la compañía más grande de placas solares de Estados Unidos, porque la propia AES ha estado dejando de quemar carbón a nivel mundial. En Puerto Rico quieren seguir allí quemando, pero se ha estado moviendo hacia esa área también. Así que tú tienes estas dos compañías, y Fluence, que lo que ella promociona más son las baterías a niveles industriales. Así que tienes esta fusión de estas empresas que tienen el contacto con el gobierno a través de Siemens, las placas solares a través de AES y las baterías a través de Siemens. Y esos son los que están ahí en primera fila buscando los contratos. Que ustedes, me imagino que en los próximos años van a estar hablando de los chanchugos que sabrán con esos contratos que se van a estar estableciendo allí. Pero sin embargo, estas 3 grandes compañías nos quieren dejar la montaña de ceniza allí en Guayama, la planta de Calú contaminándonos hasta el 2027 y posiblemente más, y las 2.7 millones de toneladas que están de ceniza que están desparramadas por todo Puerto Rico. Yo tengo una pregunta. Primero, saludos, Víctor. Sí, y por lo menos de mi parte, mi admiración y respeto por el trabajo que hace. Gracias. Como dirigente político y comunitario, no lo hemos dicho, Víctor Maldonado, además de ser uno de los dirigentes de la comunidad del sur que se ha levantado contra esta barbaridad, es un dirigente del Partido Independentista Puertorriqueño allá en el sur. Y trabajo con el senador Juan Dalmau como asesor ambiental. Tiene un gran jefe. Y le envía saludos a los 3. Tiene un gran jefe, mi hermano Juan Dalmau. Me escriben aquí y le voy a pasar la pregunta tal y como me la escriben. Seguro. Entiendo que hay un acuerdo del gobierno de Puerto Rico con el gobierno de Colombia, donde se le compra el carbón a este país a cambio de que recoja las cenizas y las lleve a Colombia. Colombia hace bloques con las cenizas y también las mezcla con asfalto para las carreteras. Por eso la montaña de ceniza ya no se nota desde la carretera. No, eso es cierto, no es cierto. No sé de cuál carretera él pasara. Por eso, no sé. Primero, el asunto de Colombia es interesante. Primero porque AES inicialmente, cuando quería establecer su planta, una de las cosas que ellos dijeron era que las cenizas se podrían devolver a Colombia, del lugar de origen del carbón. Pero eso nunca lo pusieron por escrito, eso no había ningún contrato con nadie en Colombia. O sea, ellos no llevan las cenizas a Colombia, ellos traen el carbón a Puerto Rico desde Colombia.
En el caso de Colombia, los próximos meses, y vamos a estar informando luego sobre eso, el daño humanitario que están haciendo muchas empresas que utilizan carbón en Colombia es una cosa desastrosa, y eso en los próximos meses hay personas que han estado visitando Colombia en estos lugares, que es el lugar de donde nosotros traemos el carbón. Ya vimos el desastre de la ceniza en República Dominicana, muy pronto vamos a ver la cara del desastre en Colombia. Así que eso de que las cenizas se están llevando... En la República Dominicana, perdóneme, déjeme acotar esto. Según yo tengo entendido, ellos perdieron un caso. Sí. El gobierno y AES, los dos en la República Dominicana, y tuvieron que compensar a una gente. Podríamos estar como 2 horas hablando del caso de República Dominicana. Sí. Para ver todo esto, yo le invito a la gente que busque el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla, que fue realmente un reportaje que hizo el periodista investigativo Omar Alfonso sobre este caso específicamente de República Dominicana. Periodista de La Perla del Sur, ¿eh? Y en ese caso de República Dominicana es interesante porque ellos llevaron cenizas a República Dominicana diciéndole a la gente pobre de Arroyo Barril y de Montecristi que las cenizas no hacían daño, que las podías utilizar en tu casa para la construcción, que eso iba a abaratar los costos y todas esas cosas. Y realmente lo que hizo allí fue un daño tremendo a la salud. En el caso de Arroyo Barril, que era un pueblo agrícola, la agricultura se acabó en Arroyo Barril. Así que fue un daño bien grande que hicieron. Inicialmente hubo un caso, como muy bien dice, fueron 2 casos. El primero lo llevó el gobierno en contra de AES. De hecho, fue un caso que se vio en Estados Unidos. Inicialmente era por $80 millones la demanda que tenía el gobierno, y al último lo transaron, después de un cambio de gobierno. La transaron por 6 millones, pero el gobierno utilizó los 6 millones para sacar las cenizas de donde estaban tiradas. O sea que al fin y al cabo fue mínimo en términos de compensación, y no hubo compensación para las familias. Entonces hubo unas familias, 11 familias de República Dominicana de Arroyo Barril, que establecieron un segundo caso en contra de AES, porque allí comenzaron a nacer los niños con deformaciones, las personas empezaron a tener enfermedades en la piel, como dije, la agricultura también se acabó. Y ese caso también la AES lo transó. El mismo día que empezaba el caso en los tribunales, ese mismo día también lo transó. Y tengo entendido que hay otros casos en República Dominicana que están pendientes con respecto a eso. Y particularmente en eso, la AES ha estado mintiendo. Por darle un ejemplo, el año pasado, el presidente de AES en Puerto Rico, Manuel Mata Merino, fue al Senado y mostró un informe de República Dominicana que se hizo, y él decía que ese informe lo exoneraba a ellos de ese daño que se había ocurrido. Sin embargo, lo que se le olvidó decir a él allí en el Senado era que el Tribunal Supremo, lo que sería el Tribunal Supremo acá en Puerto Rico, el Tribunal Supremo allá en República Dominicana, había invalidado ese informe. Así que ese informe no era válido, y como quiera, este ingeniero Manuel Mata Merino fue al Senado y presentó el informe que supuestamente lo exoneraba. Así que las mentiras que han estado diciendo en ese caso de República Dominicana ha sido, y de hecho algunas de ellas nosotros pensamos que, ¿verdad?, que podría tener algún asunto legal ahí, que quizás el Senado no ha llevado en contra de ellos, pero por ejemplo, ese ejemplo que les doy de utilizar documentos que no son válidos para llevar un punto. Tú dices que hay unos camiones que salieron de Puerto Rico y después se paró. Sí, la AES en 3 ocasiones, inicialmente cuando fueron a República Dominicana, en el 2013 sacaron también cenizas fuera de Puerto Rico debido a las ordenanzas municipales que ya no le estaban permitiendo llevar las cenizas a los pueblos. Y desde este año, en el 2018, han salido 3 barcazas con 96,000 toneladas de cenizas que han salido. Pues lo único que sabemos es que va hacia Estados Unidos, a un puerto en Jacksonville. De ahí en adelante hemos preguntado, ¿verdad?, a la agencia hacia dónde, cuál es el destino. ¿Pero el gobierno sabe de eso? ¿Tiene Bueno, nosotros tuvimos una... ¿Por qué parar entonces esa salida? Sostuvimos una reunión en mayo 18 con la Carmen Guerrero, ¿verdad?, que es la directora regional de la EPA, y en esa reunión, después de un año pidiéndole una reunión a la presidenta de la Junta Ambiental, se reunió con nosotros también ese día. La Junta Ambiental no tenía información. La EPA nos dijo que como este material está clasificado como desperdicio sólido no peligroso, ellos no tenían que informarle al gobierno
Bueno, sí. Si es que van a seguir sacando, si mañana empiezan a tirar en Peñuelas, o sea, el gobierno no tiene ningún tipo de información sobre eso. Pues eso es lo que nos dice. Víctor, tenemos que dejarte, el tiempo nos traiciona. Víctor Alvarado, del grupo de Peñuelas y las cenizas, privilegio tenerte aquí. ¿Cuál es tu posición? Me enteré ahora que tienes una posición dentro del Partido Independentista. Desconocía eso. ¿Cuál es? Bueno, yo trabajo como asesor ambiental del senador Juan Dalmao. Estuve Asesor ambiental de asesor en para el el Senado. senador Juan Dalmau. Estuve antes con María de Lourdes también. Muy bien. Y en Salinas, pues, soy el presidente del partido allá, soy legislador municipal En Salinas. En Salinas. Muy bien, Soy de Salinas. pero un privilegio tenerte aquí. Y el profesor Sadet tenés razón, tú conoces del mundo de la tenista muy bien. Así que aquí bienvenido, y cualquier evento que tenga que ver con esa ceniza, nos deja saber para traerte aquí. Gracias por darme la oportunidad, y así mismo lo haremos, ¿verdad? Con la información que tengamos y las próximas cosas que van a estar pasando en términos de toda la contaminación que va a hacer el gobierno con la contaminación de los acuíferos en Puerto Por Rico. favor, nos gustaría que vinieras aquí en esos momentos. Lo contrataremos y venimos para la menor provocación. Excelente. Víctor Alvarado. Vamos a una pausa, amigos.